Este resultado de encuesta sí me lo esperaba, aunque quizás no era el que quería. Pero aún así que Spielberg haya ganado me da la oportunidad de comentar muchas grandes películas. Sin embargo, para marcar el estándar más bajo al que una película de Steven Spielberg puede llegar, necesitamos conocer dicho estándar, analizar la peor película que Steven Spielberg ha hecho en su carrera. Por eso iniciaré mi recorrido por la filmografía de Steven hablando de su peor cinta. Bah, qué engaño. Reseño primero esta película porque me la quiero sacar rápido de encima y no volver a topármela en el futuro ya habiendo analizado varios peliculones de este señor. Pero creo que ya es momento de poner contexto. De seguro ubican a Roald Dahl, y si no lo ubicas por nombre, sí conocerás sus obras, ya que vamos, él creó a Willy Wonka y a Matilda. No necesita más presentación que eso. Y otra de sus obras, quizás no tan icónica, pero sí fácil de ubicar, es The BFG, escrita en 1982, la cual tuvo una adaptación animada en 1989, que lamentablemente no he visto y no puedo comentar nada sobre la misma, sino que nos enfocaremos en la segunda adaptación de esta historia, producida por Disney en 2016, un año muy bueno para la empresa, teniendo 5 de las películas más taquilleras de ese año, y que encima poseen una calidad muy respetable. Pero no estuvieron exentos de fracasos, dígase Alicia a través del espejo, Horas contadas o Mi amigo el dragón, pero hoy nos enfocaremos en el fracaso financiero más grande de Spielberg en la década de 2010, la cual es también su peor película, como lo mencioné. Esto será turbulento, pero es hora de hablar del buen amigo gigante. Hay un dicho que dice de que al público le interesará la película dependiendo de qué tan interesado esté el director en la misma, cosa que podemos aplicar a un montón de casos de películas que nos gustan o nos disgustan, incluso el propio Spielberg. Por algo es uno de los directores más referenciados. Y sin creer que la calidad narrativa de esta película sea porque él perdió el toque con el paso de los años, la verdad es bastante débil. Esto se nota desde el inicio en el orfanato, donde fuera de plantear poco y nada de la protagonista, ni siquiera con acciones que la hagan interesante, lo único que vemos realmente es la regla de no se asomen por la ventana después de entre las 2 y las 3 de la mañana, sino algo malo les pasará. Y como justo la protagonista tiene insomnio, se asoma al ver a un gato irse por la ventana y pocos segundos después aparece un gigante que se la lleva directo a la tierra de los gigantes. A ver, Spielberg, entiendo que después de dirigir cintas políticas con narrativa prodigiosa como lo fueron Lincoln en 2012 y Puente de Espías en 2015, hayas querido dirigir algo más ligero como un cuento de hadas. Te entiendo, pero eso no es excusa para hacer una narrativa tan pobre. Apenas conocemos a la protagonista y el conflicto ya se activa, y antes de que venga un iluminado a hablarme de la calidad cinematográfica promedio de cuentos de hadas en el cine, haré una pequeña comparación entre dos adaptaciones de otros libros de Roald Dahl y solo agarraré las más conocidas para que sea más fácil de ubicar. Y es que, por ejemplo, en Matilda de 1996 o Charlie y la fábrica de chocolate, la presentación, sin ser lenta, se toma su tiempo para presentarte el contexto tanto de su mundo y su protagonista, haciendo que el momento donde el conflicto empieza a suceder haya una magia especial en su presentación que convirtieron a estas dos en las películas de confort de muchos, cosa que el buen amigo gigante no logra al tener una narrativa tan apresurada. Miren, pongámoslo de esta forma. Es como si Spielberg les contara esta historia a sus nietos, pero no tiene ganas de vivir y por eso cuenta la historia con tanta flojera. Aunque tanto que estoy hablando de presentación y lo mejor sería que pase a hablar sobre nuestros dos protagonistas. Lo que el título de esta cinta hace de notar es que veríamos una amistad que recordaremos, y tomando en cuenta que Spielberg logró eso mismo con E.T., no sería imposible pensar que también lo lograría aquí. Pero, sorpresa, no sucede. Los dos están mal en muchos puntos. Para empezar, tenemos a Sophie, interpretada de una forma muy desinteresada por parte de Ruby Barnhill, en la cual tiene de poco y nada de reacción ante los elementos del mundo que se van presentando. Así que, si a la actriz le importa un carajo lo que sucede, imagínate a mí.
Y tampoco ayuda que no tenga nada de química con el gigante, pero de ese ya hablaremos dentro de poco. Y como dato adicional, que se la pase poniéndose en peligro a sí misma, constantemente desobedeciendo al gigante, tomando en cuenta que hay otros gigantes que se la pueden comer, solo la hace mucho más tonta. Con respecto a su amigo el gigante, no es tan mal personaje como Sophie, pero tampoco funciona. Le doy que es ciertamente agradable gracias a la interpretación de Mark Rylance, el cual es muy curioso que después de ganar el Oscar de Mejor Actor de Reparto por Puente de Espías, haya decidido estar en esta película. Pero fuera de eso, peca bastante de tener una actitud cambiante donde a veces se preocupa por Sophie, pero otras veces la deja andar tan por libre que quizás las primeras veces puedes sentir tensión. Pero cuando te das cuenta que ni a Sophie le pasa nada y al gigante tampoco, pues te dejas de preocupar. Y su pasado trágico con el anterior niño, más que hacer que conecte con él, solo hace que lo vea más estúpido por arriesgar a esta niña. Tampoco ayuda lo mal que se ve su diseño. ¿Qué pasó, Spielberg? En 2011 hiciste Las aventuras de Tintín, una película que usaba la captura de movimiento de forma magistral, y aquí cometiste el síndrome de cabeza flotante con Mark Rylance, aunque del apartado audiovisual profundizaré más adelante. Ahora quiero pasar a otro tema. Sé que el humor es subjetivo y no soy la persona más indicada para hablar de este tema tomando en cuenta ciertas películas que me hacen reír mucho. Pero es que no puedo evitarlo, este otro aspecto por el que no puedo conectar con esta película. Y es que mientras más se desarrolla la dinámica de Sophie y el gigante, vemos situaciones cómicas entre ellos que nos deberían hacer conectar con los mismos. Pero no funciona, ya sea porque los dos no tienen química, como también porque son chistes muy facilones. Y el tono de esta película tampoco ayuda, porque además de que los chistes son muy fáciles, el drama es muy blando, además de ser tan visto que se siente totalmente artificial. Quizás en una cinta de los 80 o 90 te lo podía dejar pasar, el problema es que esta cinta es de 2016, se siente anticuada para la época. Y justo hablando de drama, una queja que vi con esta cinta, lo cual dejaré como un punto ambivalente, es que la película corta muchos de los elementos más oscuros del libro. Como no leí el libro, no puedo afirmarlo, pero como la cinta se siente tan vainilla en cuanto a drama, realmente no me sorprendería que hayan borrado cosas, ya sea tanto por el conflicto entre humanos y gigantes, que está manejado de manera bastante estándar, como también las escenas donde los otros gigantes molestan a nuestro viejo gigante, escenas las cuales son tan exageradas que no sé si son comedia involuntaria o manipulación emocional para que empatices. Se los dejo totalmente a ustedes. He estado siendo muy duro con esta película durante varios minutos, así que para balancearlo hablaré de las cosas buenas que he encontrado de esta película. No son muchas, pero son lo suficientes para no hacer que esta cinta sea una completa basura. Para empezar, me gusta la dirección en la escena donde el gigante se esconde mientras lleva a Sophie. Genuinamente es una escena muy dinámica, el juego con las sombras es interesante y la forma en la que está presentada sí hace que se sienta como una película del Spielberg clásico. Por otro lado, audiovisualmente la película está muy bien. Aunque la banda sonora de John Williams no es de las más memorables de su carrera, sí logra ser funcional para lo que te presenta visualmente la película, aspecto donde destaca más, ya que los efectos especiales, el diseño de escenarios y la fotografía son bastante creativos, haciendo que ahí la película sí puede disfrutarse visualmente hablando. Y por último, la película tiene una buena dosis del gigantismo, algo que es importantísimo para cualquier película con criaturas gigantes, llámese Cloverfield, llámese Pacific Rim o llámese Godzilla. Y aunque esta película no está al nivel de gigantismo de ninguna de las tres películas, al menos logra estar a un buen nivel de Rampage, por ejemplo, ya que técnicamente los gigantes de esta película no son tan grandes como los kaijus de las tres primeras películas que mencioné, pero que aún así esta película puede defenderse muy bien por este lado. Y ya, creo que eso es todo. Si la narrativa falla, la comedia también y la dinámica de personajes no funciona, solo faltaría que la película haga también un pobre intento de plantear sus elementos y conflictos, cosa que lamentablemente sucede. Por un lado, el elemento de los sueños pintaba que nos darían un tema para hablar, solo para ser utilizado como un aparato de trama para causar comedia en un punto importante de la cinta, haciendo que se sienta totalmente intercambiable. Miren, esto es tal cual
de lo que se le acusa al uso del elemento del sueño en Inception, diciendo que no se explora, que es copia de Paprika, que tiene huecos argumentales, que esto, que lo otro, y al final en el tema de los sueños, Inception le hace un repaso importante a esta película. Bueno, lo hace en todos los aspectos. Aunque admito que el diseño del mundo ese con el árbol que crea los sueños es muy bonito visualmente. Pero después tenemos el conflicto de humanos y gigantes, el punto fundamental de la trama, que conduce a toda la segunda mitad. Y solo diré que toda esta sección no puede ser más soporífera. Usan una pesadilla, sin ninguna consecuencia, con la reina para que se ponga en acción con el tema de los niños desaparecidos, conversa con los protagonistas en la escena más cringe de toda la película, manda unos helicópteros a capturar a los gigantes, estos casi matan a Sophie y su amigo, los gigantes son capturados, se van a una isla solitaria donde les dejan comida para que no ataquen humanos, y finalmente Sophie y su amigo se separan. Va tan a su rumbo y sin enganchar al espectador que sencillamente te termina dando igual, y algo así de soso no es algo que esperarías de Steven Spielberg. ¿Habré sido duro con esta película? No lo sé, ni me importa. Solo sé que ha sido una de mis mayores decepciones de todo el 2016. Tampoco es que esperase un peliculón, pero es que como Spielberg fue mejorando en la década de 2010 a comparación de todo lo que hizo en la década de los 2000, me dio buena espina con que esta cinta pudo haber sido otra gran cinta del Spielberg clásico para toda la familia, como lo fue Las aventuras de Tintín, película que sí recomiendo mucho. Pero esto no, El buen amigo gigante es una muy mala película, pero no mala por odiosa, ya que odiarla no la odié, pero sí me disgustó, y me disgustó intensamente. Es la representación máxima de un proyecto de encargo totalmente desinteresado por parte de un gran director. ¿Estaré exagerando quizás? Pues a ver, en los 80 y 90 quizá esta película hubiese sido algo más o menos decente, pero tomando en cuenta que es de 2016, simplemente se siente anticuada. Como adaptación de Roald Dahl, quizás no es tan insultante como Las brujas de Robert Zemeckis, pero tampoco está muy lejos sinceramente. Aún así, como he mencionado, este es el punto más bajo de la carrera de Spielberg. Todo lo que reseñaré de aquí en adelante es mejor de lo que esto es. Y tomando en cuenta la calidad del currículum de Spielberg, les aseguro que será un viaje que valdrá totalmente la pena. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse al canal, por favor compartan el video en sus demás redes y contactos, síganme en mis demás redes sociales. Sin nada más que agregar, tocan fuera, buen viaje.